ASIG es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y tiene una columna mensual en Algo con R. Por eso estamos en comunicación con Catalina Marino. Catalina, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Catalina? Por el llamado. Muy bien. Todo bien. Bueno, contame de qué vamos a hablar hoy en la columna mensual de ASIG. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que está pasando con la situación de los desalojos en la ciudad de Buenos Aires, que es algo que no sé si se viene escuchando tanto o por ahí se escucha como con información cortada. A ver qué sabe la audiencia de este tema, qué han trabajado. Sí, se escucha cada vez que Jorge Macri hace un reel súper mega producido de un desalojo más. Exacto. Quizás un poco el tema que queríamos traer nosotros se está empezando a cuestionar un poco eso, porque hay todo el discurso del desalojo como algo de recuperación de la propiedad privada, ¿no? Como está un poco eso en tema. Total. Claro, desde esa perspectiva. Y bueno, queríamos traer un poco unos datos que surgen de este problema, digamos. Bueno, perdón, antes de los datos, sí. Jorge Macri se jacta de hacer numerología sobre la cantidad de desalojos devueltos, entre comillas, ¿no? Claro, de las propiedades devueltas a sus dueños. Bueno, y nosotros entonces un poco llamaba la atención este número, de lo que creo que ya en el número oficial van como 700 desalojos que dice que el gobierno ha participado. Y lo que hicimos desde ASIG fue hacer un pedido de información pública al gobierno de la ciudad para entender un poco esta política que implica, digo, como con datos oficiales. Digo, lo aclaro para decir, estos no son datos que nosotros construimos autónomamente, sino que hicimos un pedido de información oficial al gobierno de la ciudad y el gobierno de la ciudad respondió con un poco más de información sobre este tema. ¿Qué nos dice? ¿Qué preguntamos? Preguntamos estos procedimientos de desalojo, digo, de desocupaciones o de recuperación de la propiedad desde diciembre del 23, y ellos hicieron un corte cuando hicimos el pedido de información hasta casi fines de marzo de este año. O sea, lo que va de la gestión, pero no cuenta, digo, abril y mayo no están contemplados. Y lo que nos cuentan, o sea, lo que reportan es que ellos hicieron o participaron de un número que no es acabado, pero en principio son 646 desalojos, lo que te decía, digo, posiblemente ahora varios más desde este mes y pico que vamos. Y hay un dato que es relevante, que es el 90% de estos desalojos dicen estar amparados, digo, o motivados por una orden judicial. Uno siempre que hace un desalojo tiene que estar mediado, digamos, por la orden de un juez que lo permita, digamos. Exacto, que puede ser por distintos motivos, y en principio después el gobierno de la ciudad participa con la fuerza pública, digo, según cuál sea el caso, de la ejecución de ese desalojo, en la medida que participa la policía u otros organismos de gobierno, participa. Pero bueno, ese es el 90%, y en principio tenemos un 10% que reportan como desalojos administrativos. Entonces, bajo ciertos supuestos, el gobierno de la ciudad, digo, por una cuestión de poder policía y ante ciertas condiciones, puede avanzar en desalojos sin la intervención del Poder Judicial en la medida en la que haya una situación de seguridad del edificio, una situación de salubridad. Digo, es bastante restrictivo, pero digo, para no hacerlo tan técnico, hay algunas situaciones en las que el gobierno puede avanzar en desalojos sin una orden de un juez. Como de urgencia, o sea, digamos. Sí. Claro, de urgencia. Hay un incendio, de pronto, no sé, el edificio tiene riesgo de colapso, la Guardia de Auxilio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puede ir a asistir, a entender si hay una situación de emergencia en ese edificio y hace un desalojo por una cuestión de protección de la vida de la gente que de pronto, si se queda en ese edificio, realmente está en riesgo. Entonces ahí se hace una clausura y se desaloja, que es bajo un supuesto, digo, que uno debería pensar que es como muy excepcional. Emergencia. Claro, una emergencia, digo, que en general, con algunas competencias, digo, edilicias, digo, de seguridad, de higiene, digo, no sé, hay algunas características. Bien, esta es la situación en general. Entonces, en principio, 90% judiciales, 10% administrativos. Pero esta tendencia se modifica en el 2026, y lo que tenemos en el 2026 es que reporta el gobierno 81 casos de desalojos en estos 3 meses que nos reportan, de los cuales el 44% de los casos, 36 casos que reportan, pero tenemos como 40 casos más mapeados,
son desalojos administrativos. ¿Qué estamos viendo? Lo que estamos viendo es que hay un aumento del uso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al menos a nivel estadístico, digamos, se nos va el porcentaje de casos de participación de desalojos en los que el gobierno utiliza la prerrogativa que tiene administrativa. La tendencia cambia rotundamente, digamos, de 20%. Pasamos de un 10%, un 10% administrativo a un 44% y posiblemente más si contáramos los del último mes. Clarísimo. ¿Qué pasa con esto? Digo, como más allá de que hay algo ahí problemático, digo, como una de las cosas relevantes es, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo con estos inmuebles? Porque lo que estamos viendo es todo un reporte en el que se ve como la parte de los inmuebles de recuperación de los dueños o demás. Lo que tenemos en estos 646 casos, voy a darte el número total y ahora vamos a lo que pasa en 2026, pero en estos casi 2 años y medio, son 646 casos de desalojos en los cuales el 65% de los casos hay familias involucradas. O sea, hay familias que son desalojadas. Personas con hijos. No, en general. De esos, son 1.821 grupos familiares, de los cuales 1.220 tienen niños, niñas o adolescentes. O sea, el 70% de los casos de las familias que son desalojadas tienen niños o adolescentes. Recordemos que ahí la legislación contempla la imposibilidad o es más difícil desalojar a alguien que tiene niños y que cría, ¿no? en un hogar. Claro, por eso, en esta situación, podemos pensar que en el mayor número de los casos hay órdenes judiciales, entonces están contemplados, pero solo para saber que de la contracara de la parte de los desalojos tenemos al momento, para decirte así, según los números oficiales, 4.600 personas desalojadas en estos procesos, de los cuales 1.521 son niños o adolescentes. Y si vamos a lo que es solo 2026, vamos 420 grupos familiares desalojados, 312 grupos que tienen niños o adolescentes así. Creo que son, de lo que vamos en estos 3 meses, 345 niños y adolescentes que están en situación de calle, productos de los desalojos en estos 3 meses. Claro, la pregunta siguiente es, digamos, ¿qué pasa con todas esas familias que desaloja el gobierno de la ciudad, ¿no? Que no entran en un RIL tampoco. Bueno, más allá de que eso no lo vemos en las redes, el punto es esta política de desalojo, que después podemos discutir lo general, pero se va directo con una política de, el problema de personas en situación de calle que tiene la ciudad, y ahí vuelvo a nuestra columna más tradicional en este programa, que tiene que ver con la crisis de vivienda y la crisis habitacional de la ciudad de Buenos Aires. Ya veníamos con una serie de datos que venimos reportando hace un montón de tiempo, el crecimiento de personas en situación de calle, por no decir el problema de los alquileres, porque, en fin, como todo lo que no quiero ser redundante, pero la decisión de avanzar en esta política de desalojos lo que nos genera es una cantidad de familias que están en la situación en la que están porque la política habitacional es inexistente en la ciudad. Total. Y entonces ahí tenemos una masa de familias que terminan en situación de calle, que de nuevo hay un problema, y vuelvo acá con esta diferenciación. Cuando hay un proceso de desalojo judicial, hay una serie de garantías procesales, pero además una garantía de censos previos y de asistencia a las familias previo al desalojo, que entonces está un poco más contenido. Igual la política posterior es un parador o, en todo caso, algún tipo de asistencia a través de un subsidio habitacional. Sí, cuando media, digamos, la justicia, hay un protocolo, si querés. Hay un protocolo y hay una previsibilidad, ¿no? Como hay algo de, hay una serie de pasos que se tienen que dar. Cuando sucede de manera, con esto que en principio vendría a ser por emergencia estructural, pero que nos llama la atención que de pronto detectemos tanta emergencia en esta proporción, ahí también participan las áreas de gobierno, pero con mucha menos previsibilidad. O sea, como llega hoy la guardia de auxilio, te desalojo, listo, hoy quedaste en calle. Sí, parecería más una demanda político de discurso electoral, ponele, que una necesidad real de ir y accionar, digamos, una emergencia. Bueno, en principio el argumento es que se hace presente por algún pedido o algún llamado o lo que sea, la guardia de auxilio, pero la situación es que en este contexto estamos teniendo el nivel de grupos familiares desalojados y que pasan a engrosar a las familias que están
sin vivienda o en situación de precariedad habitacional es muy grande. Y ahí doy unos datos así solo como para tenerlo mapeado, digo, pero si yo te decía que vamos 1.800 grupos familiares desalojados en estos años, que son aprox, según datos de gobierno, 4.600 personas, solo en los paradores, que no es solo para las personas desalojadas, sino para todas las personas en situación de calle, gobierno reporta, en otro pedido que le hicimos este año, 5.075 vacantes de paradores. Claro. De las cuales solo 600 vacantes pueden alojar niños-niñas. Entonces, tenemos 1.520 niños desalojados con posibilidad de vacantes, solo en paradores, obviamente, pero solo en paradores para una población que además ya estaba en calle antes de 600. O sea, no y aparte, perdón, te agrego un dato que es, sí. No es la única problemática por la cual una persona asiste a un parador, no es que solo porque la desalojan... Exacto. Era solo para dar que incluso si decidiéramos vaciar todos los paradores y ponerlos a disposición para la política, esta nueva política, no dan los números. Digo, de nuevo veo como realmente está exacerbándose lo que es la política de situación de calle, de personas en situación de calle, que ya viene creciendo, porque ya viene creciendo en general, digo, y por números oficiales que sabemos que que el número de personas en calle crece. Y nada, y como para retomar otros datos que hemos dado en este programa y que seguimos diciendo, digo, pero la política habitacional de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí lo sumo como en general, es el presupuesto destinado a los organismos de vivienda para la ciudad para el 2026. Estos datos no están actualizados porque todavía no están publicados los datos de 2026, pero lo que discutimos del presupuesto en la legislatura a fines del año pasado, sabemos que para los organismos de vivienda este es el presupuesto más bajo de los últimos 14 años, ¿sí? O sea, eso implica para todos los organismos de vivienda. Además, venimos viendo en los últimos meses un ensañamiento muy particular del gobierno en contra de las políticas de integración sociourbana de barrios populares. Eso es tremendo. Y lo que escuchamos es, bueno, vamos a vaciar el Instituto de Vivienda, que estaba en cabeza del instituto. Sí, aparte había alguna que otra, con sus matices obviamente, pero rescatable de... los otros gobiernos del PRO, era, bueno, hubo una intención por lo menos de hacer una política de reestructuración. Sí, de urbanización, obvio, de algunos barrios, sí, y de hecho nosotros tenemos, hay un montón de mejoras que uno puede hacer, pero hemos hecho varios informes sobre algunos avances como bastante sustanciales de estas políticas de integración sociourbana, completamente frenadas ahora y muy problemático porque lo más relevante de la política de integración suburbana era la ejecución de la infraestructura, que también lo hemos discutido en este programa, que están frenadas. O sea, como no se han terminado la infraestructura de servicio público, que es básicamente lo que te hace que el programa de integración suburbana sea exitoso. Sí. Vos necesitas poder llevar los servicios a los barrios. Y después tenés una política de liberación de códigos urbanísticos, por ejemplo, que responde directamente a la burbuja inmobiliaria y no ni en pedo se pone a pensar en el faltante o en la crisis habitacional que tiene la ciudad, ¿no? Que recordemos, tiene 3 millones de habitantes hace un montón de tiempo y crece. Por eso definitivamente, y digo, como lo que nosotros vamos notando es, hay un desfinanciamiento de las políticas de vivienda, ya a fin del año pasado no había ninguna intención, declarada oficial de gobierno, ni siquiera estamos hablando ahí de especulación, pero como de avanzar en la política de vivienda, y después en estos últimos meses los anuncios son de financiamiento de la política de integración suburbana en favor de, recordemos, el anuncio de hace un mes de políticas de créditos para la clase media a través del Banco Ciudad, que no se sabe muy bien las características de ese programa, y también es un pedido que hicimos, todavía no hemos tenido respuesta sobre cómo se reasignan esos recursos, ¿no? Como, bueno, ¿qué estás desfinanciando para financiar esta política de clase media? Que nadie está en contra de que haya política de vivienda para la clase media tampoco, solo en algún punto es que sea una política integral. Total, pero bueno. Catarata de datos nos está brindando Catalina Marino, ella es de la asociación ASIG. Tienen una actividad, veo, en su Instagram prevista para el 26 de mayo. ¿Me contás un poco eso? La actividad prevista para el 26 de mayo... Solo es justicia si podés acceder.
Sí, pero eso es sí, exacto, es una actividad de acceso a la justicia. Pensé que me estabas hablando de vivienda y no lo tenía mapeado, pero No. sí. Está bien, si querés, Sí. seguimos hablando de vivienda, ¿eh? No, me parece bien, es una buena oportunidad para invitar al resto de la audiencia a que siga las redes, porque así es una organización muy diversa que va teniendo discusión de la política pública de todos aspectos, entre ellos acceso a la justicia, pero también, no sé, otras áreas que van teniendo distintas discusiones y paneles. Total. Pueden Bueno, seguir todos estos ASIG. datos que vos nos traías acá forman parte también de un pedido de información pública que también tiene su nivel se aleja un poco de lo que le pasa a la gente, ¿viste? De lo fácil del acceso, y por ahí está bueno lo que hace ASIG en ese sentido de traer datos concretos sobre la situación de vivienda, en este caso puntualmente. ¿Tenías algo más para decir, Catalina? No, creo que con eso, o sea, hemos dado tantos datos que Realmente. me parece que es un buen cierre, pero sí por ahí decir esto, como hay algo de poder entender un poco esto, como en el discurso público, entender, digo, para quedarnos este dato, ¿no? Como hay algo de una política de avance, de desalojos, que implica 4.600 personas desalojadas y 1.500 niños, niñas en calle, que no reciben necesariamente una solución habitacional, o que en todo caso reciben una solución habitacional que ya está englobada en la política de gobierno de situación de calle, de paradores o de subsidios habitacionales, que ya sabíamos que estaba quedando corta, y que esto lo único que hace es como exacerbar un poco este problema que ya veníamos detectando. Creo que con eso nos podemos quedar hoy. Catalina Marino de ASIG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Un gustazo a charlar con vos, Catalina. Como siempre, un gusto, el gusto es mío. Abrazos.